tal están, mis queridos amigos de YouTube? Yo soy Manuel Maldonado y en esta ocasión estaremos trabajando con lo que es independencia de una trayectoria, campos conservativos y funciones potenciales. Esto es un proyecto que llevamos a cabo en colaboración de nuestro amigo y hermano canal, Cal Mate. Así que espero que todo quede bien explicado y sin más que añadir, comencemos. Para empezar tenemos la independencia de las trayectorias, campos conservativos y funciones potenciales. Analizaremos los campos vectoriales que tienen esta propiedad y cómo se efectúa su cálculo. Empezamos con la siguiente definición. Sea f un campo vectorial definido en una región abierta D en el espacio y supongamos que para cualesquiera dos puntos A y B en mi región abierta D, la integral de línea, integral desde mi región C, f por dr, a lo largo de la trayectoria C desde A hasta B en D, es la misma sobre todas las trayectorias desde A hasta B. Entonces, la integral es independiente de la trayectoria D y mi campo F se puede decir que es conservativo sobre D. Acá tenemos otra definición que dice que si F es un campo vectorial definido en D y mi función es igual a delta F para alguna función escalar F en D, que es mi región abierta, entonces F recibe el nombre de función potencial de F. Entonces tenemos que, una vez hayamos encontrado la función potencial F para el campo F mayúscula, podemos evaluar todas las integrales de línea en el dominio de F para cualquier trayectoria que quede entre A y B. Entonces quedaría la integral desde A hasta B de F por dr, que es mi integral de línea, expresada de esta manera, donde todo se reduciría a mi función evaluada en B menos mi función evaluada en A. Ahora algunos conceptos que debemos tener claro para entender el ejercicio que vamos a realizar. Primero, esta que está acá, que habla sobre las curvas suaves por partes. Esta, que si tenemos un campo vectorial f de los componentes y tienen sus primeras derivadas parciales continuas. Y también suponemos que D es conexa, lo que significa que en una región abierta, todo punto en D se une a otro por medio de una curva suave que se encuentra en la región. También debemos tener en cuenta, antes de realizar nuestro ejercicio, uno que otro teorema, como por ejemplo el teorema fundamental de las integrales de línea, que es lo que vimos hace un momento. También el teorema de los campos conservativos con campos gradiente. Si f es una función m de i más n de j más p de k, un campo vectorial cuyos componentes son continuos en una región con esa abierta D en el espacio, entonces f es un campo conservativo si solo si f es un campo gradiente para una función derivable. Y por último, el criterio de componentes para campos conservativos. Sea f una función m de tres variables en i, n lo mismo en j y p una función de tres variables en k, o un campo en un dominio con eso y simplemente con eso, cuyas funciones componentes tienen sus primeras derivadas para parciales continuas. De esta forma, f es conservativo si solo si se cumple que la igualdad de estas derivadas parciales sea cierta. Así que vamos a proceder a realizar el ejercicio. El siguiente ejercicio habla sobre integración a lo largo de distintas trayectorias y dice que evalúe la integral de línea, que es la que me dan, a lo largo de las siguientes trayectorias C y en el plano XY. Esta es la figura que me entregan para realizar ese ejercicio. Y acá podemos saber que el dominio natural de F es todo el espacio, el cual es conexo y simplemente conexo, como les expliqué anteriormente. Y tiene cuatro incisos. Primero, la parábola tal, desde 1,0 hasta 0,1, el segmento de recta, desde menos 1,pi hasta 1,0, el eje X, desde menos 1,0 hasta 1,0, y la astroide, que es todo esto completo, recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj, desde 1,0 hasta regresar a 1,0. Se hace en sentido contrario toda esta trayectoria hasta que vuelve y llega a su punto de origen. Así que vamos a proceder para realizar este ejercicio. Si del ejercicio anterior tomamos la integral 2x coseno de y de x menos x al cuadrado seno de y de x, podemos tomar la función del campo vectorial, que sería lo que está dentro de la integral. Entonces, esto vemos que se parece a una función m de tres variables de x, n de tres variables de y p de tres variables de z. Por lo tanto, podemos identificar que mi función m, como vemos acá, va a ser 2x coseno de y mi función n será menos x cuadrado seno de y mi función p va a ser igual a 0 porque no está. ¿Para qué hago esto? Porque, como vimos en el criterio de los componentes conservativos, debemos tener estas igualdades para saber si el campo es conservativo o no es conservativo.
Entonces, en la primera, que es la derivada de p con respecto a y, vemos que va a ser igual a 0 porque no existe. Y la derivada de n con respecto a z, como acá no hay variable z, todo esto es constante y se vuelve 0, como vemos acá. El segundo criterio, mi derivada de m con respecto a z, todo se vuelve constante igual a 0. Y mi derivada parcial de p con respecto a x también se vuelve 0. Por último, este criterio, donde tengo que mi derivada parcial de n con respecto a x va a ser menos 2x seno de y. Y mi derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual. Por lo tanto, se cumple que el campo sí es conservativo. Ahora, aplicamos la siguiente fórmula. La derivada parcial de mi función con respecto a x debe ser igual a m. Con respecto a y debe ser igual a n. Y con respecto a z debe ser igual a p. Entonces planteamos esto por acá. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Lo que estamos buscando es esta función de acá, que es la que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a hacerlo integrando. Empezamos integrando esta parte de acá y nos queda que mi función al integrar esto, el coseno de y, sale fuera del integral junto con el 2 y me queda x cuadrado sobre 2, donde los 2 se anulan y me quedaría al final x cuadrado coseno de y más una función g, como estamos integrando parcialmente de dos variables y z, que es respecto a la cual no se integró. Si despejamos mi función, tendremos que mi función y, z va a ser igual a f menos x cuadrado por el coseno de y. Si derivamos con respecto a y toda esta igualdad, me quedará que mi parcial de g con respecto a y va a ser igual a mi parcial de f con respecto a y más x cuadrado seno de y. Si despejamos a la parcial de f con respecto a y, me quedará que va a ser igual a todo esto. Por lo tanto, esto de acá debe ser igual a esto de acá. Así que lo igualamos. Y vemos que si sumamos menos a x cuadrado seno de y en ambos lados de la igualdad, o sea, en ambos miembros, todo se anula. Por lo tanto, mi parcial de g con respecto a y va a ser igual a 0, que es lo mismo que mi parcial de f con respecto a z. Así que si todo esto es 0, esto acá se vuelve 0 y simplemente me quedará que mi función, que es la que ando buscando, va a ser igual a x cuadrado por el coseno de y. Ya para finalizar, una vez tengo a mi función encontrada, lo otro que sigue es sumamente trivial, debido a que simplemente hay que aplicar esta fórmula donde mi función evaluada en b menos mi función evaluada en a nos dará el resultado. Entonces, acá tenemos los 4 incisos. Empezamos por el primero. Mi parábola, que en realidad no tiene mucho sentido ponerla porque ya no es necesaria, desde 1,0 hasta 0,1, que esto sí importa. Si evaluamos mi función en 1,0 y le restamos la función en 0,1, será 0 menos 1 y el resultado será menos 1. Entonces tenemos el inciso b, que es el segmento de recta, otra vez, desde menos 1,pi hasta 1,0. Tendremos que será 1 menos 1 igual a 2. El inciso c, que es el eje x, desde menos 1,0 hasta 1,0. Tendremos que va a ser igual a 0, ya que solamente se recorre a lo largo del eje x. Y por último, la astroide, que fue la figura que enseñé anteriormente, recorrida en el sentido contrario a manecillas del reloj, desde 1,0 hasta regresar a 1,0. Como vemos, su trabajo va a ser igual a 0, ya que volvió al mismo punto donde estaba. Así que acá termina todo, espero que hayan comprendido y cualquier duda dejadla en los comentarios. Muchas gracias.